Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Les saludo en este hermoso día en el nombre más grande, en el nombre de Jesús. Y bueno, para mí es un gran honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a abrir las Escrituras en la carta a los Romanos capítulo 15, su versículo 5 y 6, que dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El lema con el que vamos a trabajar hoy es: ¿cómo sé que es un sentir de Dios? Y yo he querido ponerle otro subtema, que es un sentir según Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de ese sentir, podemos hablar de esas percepciones que tiene el cuerpo cuando éste recibe ciertos estímulos que se pueden sentir cuando se encuentra uno vinculado a un estado de ánimo. Puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser dolor, rabia, etcétera, etcétera. Usted recibe unos estímulos, recibe un sentir. En el ámbito cristiano, en nuestra vida cristiana, cuando hablamos de un sentir de Dios, estamos hablando de un llamado especial de parte de Dios. ¿Para qué? Para poder desarrollar una misión. Una misión como predicar, como evangelizar, una misión como orar por los enfermos, por un enfermo en especial, poder desarrollar dentro de la iglesia un gran ministerio. Y hemos también tenido el sentir o el llamado especial. ¿Para qué? Para poder tener una vida santa delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar a estos estímulos de parte de Dios? ¿Cómo conoceremos si lo que sentimos viene de parte de nuestro Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos estímulos en nuestra vida. Nosotros somos personas llenas de sensaciones, de deseos, de anhelos. Y cada una de esas cosas desarrolla en nosotros un sentir, como el deseo, el sentir de tener un buen trabajo, de construir una vivienda, de casarse y todo eso. Y eso nos lleva a esos estímulos, nos lleva a tomar decisiones. Pero se necesita entonces conocer cómo es que Dios, lo que yo estoy sintiendo, viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo desarrolle? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para la honra y gloria de su nombre? Muchas veces nuestra falta de experiencia en las cosas de Dios nos han llevado a vacilar en el desarrollo de estos sentires. Dios nos está enviando, nos está hablando, nos está poniendo ese sentir: haga esto, evangelice. Muchos de nosotros, cuando iniciamos el evangelio, queríamos evangelizar y hablarle a todo el mundo, y le decíamos: Señor, úsanos en gran manera. Señor, yo quiero ser útil, quiero que hables a través de nuestra vida. Y muchas veces nos subimos a un bus y Dios nos decía: háblale a esa persona que está a tu lado, háblale de mí, háblale del amor de Dios. Y uno decía: ¿será que es cosa mía? ¿Será que es de Dios? No, mejor después. ¿Por qué? Porque esa falta de experiencia en conocer el sentir de Dios nos impidió en muchas ocasiones, nos impidió desarrollar ese llamado especial de Dios, desarrollar ese sentir de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es saber cómo nos habla el Señor, cómo Dios te habla. ¿Por qué? Porque Dios habla de muchas maneras. Pero la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante es nosotros poder conocer la voz de Dios. Qué importante nosotros poder discernir
¿Cómo nos habla el Señor? ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla de muchas maneras. Dios puede hablarnos de muchas maneras, a través de una visión, a través de una revelación, a través de imágenes, a través de su voz audible, de un sueño. Hay muchas formas donde Dios puede hablar a nuestras vidas. Y qué importante que tú y yo sepamos la forma en que cómo nos comunicamos con Dios. ¿Cómo te comunicas con Dios, querido hermano? ¿Cómo tienes esa relación estrecha? Se necesita tener una relación íntima con Él. ¿Para qué? Para saber cómo es que me habla, cómo Dios me está tocando, cómo Dios me está impulsando a hacer algo para su gloria, a hacer algo para que su nombre sea glorificado. Y una de las cosas que todo cristiano debe aprender es a conocer a Dios, conocer cómo piensa, cómo actúa, cómo es su entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional es muy corta, pero la mente de Dios es grande. En Él habita toda la sabiduría, las riquezas de su sabiduría. Entonces tenemos que comenzar a través de esa relación íntima a conocerlo, a entender cómo es que opera el Señor. Si usted mira en las Sagradas Escrituras, el Señor no hizo un milagro repetido, ni tampoco le habló a las personas de una manera repetida. Siempre buscó una estrategia, siempre buscó una forma de que la gente le entendiera lo que Él quería decirle. Entonces, es muy importante que hoy más que nunca, usted y yo pueda conocerle y entenderle. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, Dios. Alabanzas al Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces mire que Dios está tan interesado, hermano querido, en que usted y yo lo conozcamos, lo entendamos. ¿Por qué? Porque no se necesita de mucho conocimiento intelectual para poder entender a Dios. No se necesita de mucha fuerza de nuestro vigor para conocer a Dios. Dios, dice la palabra, que ha rescatado de lo vil y de lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces mire que cuando nosotros nos profundizamos y tratamos de cada día tener una relación estrecha con Dios, vamos a comenzar a conocer los designios de Él, a entenderlo. Por eso en Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas dificultosas que tú no conoces. Cosas grandes, dice el Señor. Entonces, qué importante que cada día aprendamos a conocer a Dios. Que usted sepa cómo le habla el Señor. Que usted sepa cuándo es que Dios le habla. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a conocer la voz de Dios y la voz del enemigo, porque el enemigo también le manda mensajes a nuestra mente, dardos. ¿Para qué? Para que nos confundamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podemos establecer esa relación? A través de la oración. La oración es el único medio en que usted y yo nos podemos comunicar, querido hermano, con Dios. Dios se comunica con nosotros a través de imágenes, de sueños, de visiones, de éxtasis y todo, y una cantidad, tiene una variedad de formas de comunicarse, pero ¿cómo lo hace usted con Dios? Y la única manera de usted comunicarse con Dios es a través de la oración. Esa es la única manera para conocer si lo que sentimos en nuestra vida viene de parte de Dios. Oh, alabanzas al Señor. Tenemos que hacer oración. Tenemos que estar en comunión con Dios. Y para nosotros conocer ese propósito, lo podemos hacer a través de una oración
con objetivos claros. No orar por orar, no orar como el religioso que repite vanas repeticiones, que se arrodilla para pasar 1 hora, 2 horas ahí sin sentido. Qué bueno que tu oración te lleve a la presencia de Dios. Qué bueno que tu oración penetre el cielo y entre hasta ese lugar santo de Dios, donde habita la gloria, donde habita el poder de Dios, donde está su revelación. Los sacerdotes levíticos, ellos entraban al lugar santo y después al lugar santísimo. Cuando ellos entraban al lugar santísimo y el sacrificio, la ofrenda era agradable, ellos recibían la bendición, ellos recibían el mensaje de Dios para el pueblo, y afuera del tabernáculo estaba el pueblo esperando que el sacerdote saliera. ¿Para qué? Para recibir el mensaje que Dios había dado a ese sacerdote que había estado en la presencia de Dios. Pues yo quiero decirte, si quieres conocer el sentir de Dios, si quieres conocer que lo que te está moviendo viene de parte de Dios, tienes que entrar en lo secreto de Dios, tienes que entrar en la habitación secreta donde hay revelación, donde hay palabra divina, donde está el poder de Dios. ¿Para qué? Para uno estar seguro que lo que estoy haciendo, Dios me lo ha mandado a hacer. A través de la oración. Una oración con objetivos claros, una oración que me lleve a conocer cada día a Dios, a saber qué es lo que quiere. A veces Dios nos está mandando, ve a tal lugar, ve, haz esto, ve lo otro, y usted dice, ¿será cosa mía? ¿Será que yo estoy escuchando la voz de Dios o qué? Pero cuando tú tienes esa comunión íntima con el Señor, cuando sabes que es Dios que te habla, tú puedes tomar fuerza y pararte, aunque estés cansado o debilitado. Tienes que ir y hacer el trabajo de Dios. Qué importante es para nosotros, qué importante es nosotros conocer ese sentir de Dios. Dios está haciendo grandes llamados. Dios está haciendo poderosos llamados en estos últimos tiempos. Por eso Él dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No hay acepción de personas, no hay tipo de personas para Dios. Dios hoy está llamando al humilde, está llamando al que quiera que Dios lo mueva. Dios está llamando, pero para eso necesitamos estar en comunión íntima con Dios. Otra de las cosas que nos llevan a conocer el sentir de Dios es la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es Dios el que nos revela a través de su palabra. Esta palabra es como un espejo cuando usted la atesora, cuando usted la pone por obra, es como un espejo, le refleja su estado de ánimo, su espiritualidad, le refleja su propósito, para qué Dios lo llamó, qué es lo que quiere Dios para usted. Alabanzas al Señor, pues eso lo conseguimos a través de la palabra. Esa nos guía, esa nos lleva de aumento en aumento, nos lleva a crecer en ese conocimiento de Dios. Hemos pasado momentos de confusión, momentos difíciles. Hemos pasado momentos donde no tenemos claridad de lo que estamos haciendo, pero tenemos a un Dios que nos habla. Hace muchos años, cuando inicié el camino de Dios, por cosas de la vida y por mala administración y de pronto por no haber tenido en cuenta a Dios,
fracasé en uno de mis negocios, fracasé en el negocio que tenía, que era mi sustento diario, y no tenía cómo reclamarle a Dios, cómo decirle: Señor, ¿por qué mi negocio no funciona? ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no funciona? La economía mía está bajando. No podía decirle a Dios porque había cometido un error, y es serle infiel al Señor. No cumplir con lo que Dios manda, con lo que Dios exige de nosotros. Pero un día en mi desesperación comencé a clamarle al Señor. Comencé a pedirle al Señor y a pesar de que no tenía mucha experiencia, oré un tiempo bien necesario y abrí mi Biblia y le dije: Señor, donde yo ponga el dedo, ahí dame una respuesta, ahí dame una palabra que me fortalezca, que me pueda ayudar a tener paz, porque estaba angustiado, debía mucho dinero y mi situación no era fácil. Y entonces cogí la Biblia, la abrí y puse mi dedo en el Isaías 43, decía: aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, las llamas no arderán en ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y yo sentí de parte de Dios una fortaleza, sentí ese poder sobrenatural en mi vida, sentí que Dios me estaba hablando y le di gracias a Dios, y esa noche pude tranquilo descansar, pude dormir, como dice, en paz. Y al otro día me levanté y oré y le dije: Señor, voy a ir a tocar puertas, voy a comenzar a tocar puertas. ¿Para qué? Para que me des un trabajo. Y me fui, y ese mismo día Dios me dio un trabajo y me dio paz y me dio tranquilidad. Por eso la palabra de Dios nos guía a nosotros. La palabra de Dios dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Lo que la palabra nos enseña nos da seguridad y nos ilumina. Por eso la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres conocer el sentir de Dios? ¿Quieres saber cómo Dios te está direccionando? Cree en Él. Ten fe en Él, ora y busca la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque puede ser que estés confundido, que tengas ansiedad. Puede ser que tus deseos te estén llevando a tomar decisiones inapropiadas en la presencia del Señor. Pero qué bueno que tú puedas decirle en este día, decirle: Señor, tú conoces mis deseos. Tú conoces mis impulsos, conoces mi desesperación. Puedas tirarte a los pies del Señor y decirle: Señor, háblame porque estoy necesitado de ti. Háblame porque tú eres el único que puedes sacar de mi vida del foso, sacarla del foso de la desesperación. Solo tú has denudado tu brazo. ¿Para qué? Para sacarme de allá del foso, de mis impulsos, de mis deseos. De pronto estás confundido y crees que lo que sientes viene de parte de Dios. Puede ser una emoción, puede ser un impulso. Pero en este día tú puedes decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. ¿Sabes qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias. ¿Tú quieres que Dios te dirija? ¿Tú quieres que Dios te muestre el camino? ¿Tú quieres que Dios te ponga el sentir? Pues la palabra de Dios dice que nada estéis afanosos, sino que en todo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y en acción de gracia.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si no la tienes clara, si estás confundido, ve a la fuente inagotable. Ve a ese lugar santísimo, ve allá a esa habitación secreta donde se arreglan las cuentas, donde Dios da revelación. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Filipenses 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tu deseo, si tu impulso te lleva a sentirte justo, a sentirte puro, a sentir que estás en la verdad, en esto hay que pensar. Es tiempo nosotros de conocer a Dios. Es tiempo de saber que Dios nos guía a lo puro, a lo honesto, a lo amable, a lo digno de alabanza, a lo que hay virtud. Hay que discernir entre el bien y el mal. Hay que saber conocer si lo que viene es de parte de Dios o de parte del enemigo. Alguien cuando inicié el evangelio me dijo: lo primero que tienes que aprender es a discernir eso, los ataques del enemigo y la voz de Dios, porque el enemigo también te habla sutilmente, te engaña, pero cuando aprendes a conocer cuándo Dios habla y cuándo habla el enemigo, tú vas a tener victoria. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él venga hacia ti, tú vas a estar preparado, tú vas a estar fortalecido, y lo único que vas a hacer es invocar el nombre de Jesús. Pues en esta tarde puedes hacerlo, en este día puedes hacerlo allá donde tú estés. No conozco tu condición, no conozco tu problema, pero sí sé que hay un Dios que revela poderosamente sus designios. Sé que hay un Dios que nos cuida. Sé que hay un Dios que quiere darnos lo mejor. Y en esta día puedes sumergirte en la presencia de Dios. En este culto puedes entrar en los secretos de Dios y Él te dará el sentir que necesitas hacer. Pensad en esto, dijo el apóstol Pablo. Haced esto, le dijo el apóstol Pablo a aquellos filipenses. Piensa en lo honesto, en lo justo, en lo verdadero, en lo amable, en lo digno de alabanza, en lo que haya virtud. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios le agrada eso. Estas son características de una persona que honra y ama al Señor. Y en esta noche, en este día, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. En este día vamos a orar. ¿Por qué? Porque Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar cuál es su sentir. Bendito sea el nombre del Señor. Señor Jesús de Nazaret, oh Padre Celestial, tú que conoces cada corazón, que conoces cada vida, Señor, allá donde estás, Señor Jesucristo, revela tu palabra, toca sus vidas, que ellos puedan sentir, oh Dios, que tú estás presente, que ellos puedan expresarte sus deseos, sus impulsos, pero que tú puedas darle, oh, la provisión necesaria para seguir avanzando, para seguir conociendo cuál es tu designio, para seguir conociendo cuál es el sentir que tú has puesto en cada vida, todo lo verdadero, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza, todo lo que tiene virtud, viene de parte tuya. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, fortalece a cada amigo, fortalece a cada joven, fortalece a cada hermano. Oh, alabanzas al Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu revelación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.